servicios. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y con quién me puedo, obviamente, hablar con el Consejo Municipal? ¿Qué hace que el precio sea tan diferente? ¿Son los bomberos, la policía? Y le dice la señora agente inmobiliaria, no, usted me tiene que pagar todo eso a cada uno de ellos que han mejorado el lugar. Usted el cheque se lo va a hacer al dueño de la tierra. Entonces, este señor se sonrió y dijo, no, en realidad yo debería darle un cheque por $10.000 al dueño del predio y todo lo demás dividirlo a los colegios, obviamente al sistema del transporte. No, por supuesto, usted se lo tiene que dar al dueño porque es su jubilación. Ese cheque de $100.000 se lo tiene que hacer a este señor mayor. Bueno, claro, nuestro amigo decía, pero se mejoró gracias a todos los servicios. Usted va a tener una fábrica, va a tener obreros, va a pagar los salarios, obviamente van a tener que pagar todos sus impuestos adecuadamente. Y él dijo, pero esto sigue siendo injusto en mi visión. Estoy pagando 2 veces el valor. Yo le estoy pagando la jubilación al dueño del predio que se va a jubilar y se va a vivir a Miami. Después voy a tener que seguir pagando impuestos por ese mismo predio donde yo construí mi fábrica y además pagar los impuestos para mantener a mis obreros. Y así funciona el sistema. Uno paga 2 veces. Uno está pagando la renta, está pagando el predio, está pagando las hipotecas, está pagando los impuestos, inclusive por los servicios. Si uno tiene empleados, debe pagar impuestos por ellos, cargas sociales. Siempre estamos pagando 2 veces. Una vez pagamos por el valor de la ubicación de ese terreno donde queremos vivir, trabajar, construir una fábrica y nuevamente volvemos a pagar esos impuestos, que son una verdadera carga impositiva por todos estos servicios que hicieron que ese valor de la tierra aumentara. Entonces yo creo que este sistema no es bueno y que hay un sistema mejor en el Reino Unido. Nosotros creemos que hay una historia muy famosa que ustedes también conocen de la Edad Media, el famoso bandido Robin Hood, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood, que todos lo conocemos, robando a los ricos para darle a los pobres. Seguimos creyendo. Nosotros, en vez de llamarlos, obviamente, Robin Hood, los llamamos Hood Robin. ¿Por qué Hood Robin? Porque juega con las palabras justamente de la capa roja y del rojo con capa. Nosotros tenemos una estación justamente allí, en Victoria Station, donde, por ejemplo, cuando uno pasa por esta estación y se pregunta quiénes utilizan esta estación para trasladarse diariamente de sus hogares a sus lugares de trabajo. Lo mismo me pasó cuando estoy en China, que viajo a China, veo a esa cantidad de pobladores que en lugar de utilizar, por ejemplo, sus autos, deciden utilizar el tren. Es muy interesante. Los sistemas de transporte facilitan a quienes menos tienen. Quienes más tienen se trasladan de la periferia al centro por auto. Los que menos tienen utilizan justamente el sistema público. Entonces, por ejemplo, los predios que están cerca de la estación en Londres. Rowena Estate es una de las empresas que son propietarias de terrenos cerca de la estación y 230.000 libras al año es lo que le paga el sistema de transportes de Londres a los dueños de estas tierras para que de alguna manera puedan fraccionarlas y tener. Cada, por ejemplo, ómnibus le paga a Transport of London, la empresa de transportes de Londres, ese fee o canon para poder luego tener un lugar donde estacionar. Es decir, que al lado de la
estación de tren está la estación central de ómnibus. Ahora, quien lo maneja es la empresa privada, Grosvenor Estates, que es propiedad del duque de Westminster, un terrateniente aristócrata que fueron propietarios de la tierra de Londres desde tiempos inmemoriales. De manera que, fíjense, iba a decir qué absurdo es esto, pero debo decir qué obscenidad. Los pobladores más pobres de Londres están subsidiando a los terratenientes más ricos de Londres de alguna manera, pagando esos 232.000 libras por año para tener un lugar que en definitiva es la central de ómnibus adyacente a la central ferroviaria para que luego puedan conmutar, utilizando el término en inglés, commuter, y puedan llegar a sus trabajos. Se ha creado un sistema en el cual son los más pobres quienes subsidian a los más ricos. Entonces, ese impuesto al valor de la tierra evita lo que se llama el crecimiento desmedido de las ciudades, el concepto de ciudad difuso. ¿Y quién se encarga de recaudar esa renta de la tierra? Nosotros, en español, bueno, muchas veces decimos recaudación de la renta de la tierra, pero muchas veces hablamos de un impuesto. Ayer se habló muy apropiadamente que no debería denominarse impuesto, debería denominarse canon, ¿no? Es una cierta contribución, pero bueno, lo seguimos llamando impuesto. Ahora bien, dijimos que la tierra es un recurso natural. Los valores de la tierra son creados por todas las comunidades en su conjunto y los propietarios de la tierra no crean valor de la tierra, sino que perciben la renta que el valor de la tierra genera. Y los gastos en los servicios públicos generalmente llevan a un aumento en el valor de la tierra. Y el proceso de planificación a menudo hace que obviamente tengan grandes ganancias inesperadas los propietarios de la tierra. Los impuestos al trabajo y al capital, obviamente, son un ancla, obviamente, que de alguna manera impide el desarrollo armónico de la economía. Ese impuesto o canon, como deberíamos llamarlo, al valor de la tierra, es una de las maneras de recaudar la renta de la tierra. Yo creo que es un modo justo de pagar los servicios públicos, porque piensen que también hay un beneficio en esas empresas de transporte. Cuando se paga más renta, obviamente es el propietario de la tierra, con ese sistema que yo mencioné anteriormente, el que se está beneficiando inclusive con la renta que deriva del servicio de transporte, de manera que cada vez más personas que obviamente son los más pobres utilizan trenes, utilizan ómnibus, como pasa acá en la República Argentina. En el fin de semana estuve en Tigre y entonces vi que, bueno, me contaron también, entre paréntesis, que aumentó el precio del valor de los boletos, obviamente, 6 pesos. Me habían comentado justamente que costaba trasladarse en definitiva hasta Tigre, y hago esta mención para que vean cómo se conectaba el servicio ferroviario con el de ómnibus. Volviendo a este tema, entonces, este impuesto al valor de la tierra también de alguna manera fomenta la inversión de capital nueva, obviamente, en infraestructuras, en fábricas, en nuevos vehículos, me refiero tanto en el sistema ferroviario como en el sistema vial, y cada vez más los dueños de la tierra son más ricas y obviamente los trabajadores se van a beneficiar desde el punto de vista que se hace una inversión de capital en la aérea. Entonces, evitamos ese drenaje de dinero permanente que está sufriendo en este momento el que es más pobre y se vuelve a reinvertir para que mejore la calidad de vida. Promueve también el uso de todos los predios que están vacíos. Ayuda a prevenir el crecimiento desordenado de las ciudades. Además, también este impuesto no puede evitarse, no puede haber evasión impositiva del impuesto al valor de la tierra, como pasa
pasa como muchos otros impuestos. Porque los ricos, como ustedes saben, no pagan los impuestos, los evaden y a través del mecanismo de transferencia de precios encuentran, entre paréntesis y entre comillas, un sistema legal de evadir los impuestos. Pero claro, uno no puede, obviamente, llevarse el propio predio a las Islas Caimán, como pasa con las inversiones financieras. De manera que este impuesto, entonces, impide que se engañe a través del mecanismo de evasión impositiva y además es fácil de evaluar, tasar y además recaudar. Este impuesto también permite una compensación automática. Por ejemplo, si se hace la construcción, por ejemplo, de una central nuclear frente al lugar donde ustedes viven, cae, pero con el impuesto a la tierra, ustedes van a tener un descuento, un cheque que les manda el gobierno, justamente porque bajó el precio de la tierra, porque van a construir enfrente de la casa de ustedes la central nuclear. Y esperemos que obviamente que el cheque le llegue antes de que se mueran de leucemia por las emisiones nucleares de la central, por supuesto. Pero si ese flujo de dinero es mayor y va ingresando en la economía, obviamente se facilita una baja de las tasas de interés. Tenemos que empezar hoy, justamente, porque muchas veces no podemos siquiera comenzar a visualizar la posibilidad de tomar dinero en préstamo debido a las altas tasas de interés. El profesor Fred Harrison ha publicado un libro que está aquí afuera, Boom and Bust, Auge y Depresión, que justamente tiene que ver con que los eventos relacionados con el impuesto al valor de la tierra evitan la especulación. Y hay muchas experiencias en el exterior y en todo el mundo: Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos, en parte también Canadá, en parte, donde pueden hacer una recaudación de los ingresos a nivel municipal, lugares para estacionar los autos. Ha habido una reducción del 19% en la tasa de desempleo. Ayer escuchábamos sobre la tasa de criminalidad y su relación con el desempleo. Cae el desempleo, cae la tasa de criminalidad, en este caso en un 58%. El intendente Steve Jr. ha mencionado públicamente, luego de estar 25 años en su cargo, que los delitos generalmente son cometidos por gente muy pobre, que no tiene dinero en su bolsillo, que tiene demasiado tiempo libre y no sabe qué hacer, que vive en lugares abandonados, en estado de miseria, donde no hay involucramiento de la comunidad para mejorar la situación. Entonces, esta recaudación del valor económico de la tierra pone el dinero en el bolsillo de los trabajadores, dinero que en realidad había sido robado de ese bolsillo. Entonces, ya tienen incentivos para trabajar y no para quedarse tomando sol sin hacer nada, esperando subsidios del gobierno, en muchos casos que nunca llega. Y los dueños, obviamente, de esos predios vacíos, pagan ese canon o impuesto, pero quieren mejorarlo, construyen fábricas, hogares, y de alguna manera todo ello es el resultado positivo del impuesto al valor de la tierra. Y se crea un nuevo orgullo cívico. La gente está orgullosa de vivir en una comunidad donde no hay tasa de criminalidad, donde los delitos bajan, donde aumenta el trabajo, donde los predios vacíos ahora están llenos de construcciones. Harrisburg estaba justamente última en la lista de ciudades de los Estados Unidos. Hoy en día la encabeza y justamente fue el intendente Stephen Reed Jr. el que, elegido en 1982, como yo les dije, sigue hoy desempeñando ese cargo después de 25 años. En fin, fue reelegido una y otra vez. Es una política absolutamente popular. Los filósofos solamente interpretan el mundo de la siguiente manera.
que es necesario cambiarlo, como lo decía Karl Marx. Pero yo creo que es muy claro para todos nosotros. Durante toda esta semana asistimos a una maravillosa conferencia. Hemos escuchado economistas, abogados, filosofías. Ahora nosotros tenemos que salir al mundo y cambiar. En mi presentación del día martes puse una filmina de una cita de Juan Bautista Alberdi que decía: para la libertad vale más la mente libre de un trabajador que un abogado de Felipe II. Si estuviese Alberdi presente hoy, diría que para la libertad vale más la mente libre de un trabajador como David Wassel que todos los PhD de la London School of Economics. Eso sería la representación hoy. Yo ayer precisamente estuve, cuando terminó esta conferencia, se presentó acá en el salón de al lado un libro que se llama The Rule of Law, hecho por un antiguo amigo mío y presentado también por una eminencia económica de la escuela austríaca, quizá el representante más importante que tenga la escuela austríaca de economía en la Argentina, que se llama Alberto Venegas Lynch y Martín Krause. Bueno, cuando termina la presentación yo les hago una pregunta y les digo: señores, hace 100 años atrás, en esta ciudad de Buenos Aires, si un trabajador compraba un traje en una tienda, se le regalaba un lote de terreno. Han pasado 100 años y ese traje hoy vale menos de lo que valía hace 100 años atrás. Las papas y las cebollas que comían ese trabajador también valen menos de lo que valía en aquella oportunidad. Pero ese terreno que se lo regalaban por la compra de un traje, hoy cuesta $60.000, con lo cual un trabajador tiene que hipotecar prácticamente la mitad de su vida de trabajo. Entonces les pregunto, ¿creen ustedes, a estas tres eminencias de la economía mundial, que hay algún vínculo entre esto que estoy citando, este aumento brutal del valor de la tierra, con la violencia social, con los desocupados, con las villas de emergencia, el crimen, con la crisis de las hipotecas y con la crisis que está arrasando ahora Europa? Respuesta: yo no sé, y cuando no sé no hablo. Primer economista. Segundo economista, la respuesta que se le ocurrió decir: eso pasa porque no hay crédito. Si hubiese crédito, los trabajadores podrían acceder a los terrenos para hacerse su vivienda. A lo que le respondí: pero si precisamente la crisis de las hipotecas se dan por la presencia de créditos, porque si hubiese crédito, entonces ese lote que antes, hace 100 años se regalaba, que hoy vale $60.000, quizá estaría costando $120.000. Silencio de radio, silencio absoluto por tres académicos que han pasado por la London School of Economics y que participan todos los años de la reunión de la Mount Pelerin Society. Entonces sentí en mi piel el terror, estar frente a tres terroristas. Estos hombres son tres terroristas que desde la academia generan las condiciones para que broten por todo el globo los hombres bombas finalmente, para que se incendie Londres, para que se incendie el país, para que pase lo que anticipó Fred Harrison de una posible guerra mundial. Esta es la sensación. Por eso nosotros tenemos que atacar a estas personas. Estas personas son el demonio, precisamente. Han generado del paraíso un infierno. Son el demonio en persona, abogados y economistas que generan este orden social. Ingeniero Andreu, no lo quiero interrumpir, pero hay otros que pueden preguntar. Sí. Cierro con dos observaciones, entonces ahora que precisamente cuando citó a Robin Hood no le robaba a los ricos para darle a los pobres, eso es absolutamente falso. Robin Hood le robaba a los recaudadores de impuestos y le devolvía el botín de los robados a sus dueños.
que es muy distinto de pensar que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y estas enseñanzas las tuvo Robin Hood en la Edad Media, precisamente de la Escuela de Salamanca, donde yo también cité que sus principales exponentes decían que era deber, no derecho, deber del buen cristiano matar al rey despótico. El rey despótico es el rey que cobra impuestos. De ahí nace su fuerza para atacar y robarle el botín a los recaudadores de impuestos y devolvérselo a sus genuinos dueños, que es lo que debería hacer cada cristiano presente. Y finalmente, también otra observación, que es muy importante diferenciar qué es una renta de qué es un impuesto, porque mientras los impuestos son siempre un aumento del costo de producción que termina siendo un aumento del precio del producto final, que es ese aumento que se le roba al trabajador para entregárselo a la cultura del predador, la renta forma parte del costo de producción y no es trasladable al precio. Esto es muy importante porque nosotros debemos luchar por la presencia de la renta y por la abolición de los impuestos. Nada más. Gracias. Ahora, ¿no es cierto que el duque de Westminster recibió toda esta tierra porque logró derrotar a los franceses en la batalla y evitó la segunda colonización de Inglaterra? Y en segundo lugar, ¿es importante en este debate de algún modo culpar a aquellos que tienen las tierras ahora como si fuéramos la causa de todo esto? Porque usted da esa impresión y me parece que eso es lo que se infiere de su mensaje. Gracias. Me agradaría primero hacer un comentario acerca de la reflexión del ingeniero Andreu. Es interesante lo que usted mencionó sobre la posición de los académicos y su comportamiento ayer. El único punto en lo que difiero es la última oración suya, cuando usted dijo que la renta es parte del costo de producción. Estoy en desacuerdo porque la renta es una plusvalía, no es un costo de producción, pero el punto que usted señala es que también usted señaló que no debemos llamarlo impuestos, sino buscar otro término. En esto estoy de acuerdo. En cuanto al duque de Wellington, supuestamente ganó esa batalla contra los franceses. Y en realidad al que yo me refiero es de 1912, con una batalla con los alemanes. Y toda forma de colonialismo, ustedes saben, luego en muchas partes del mundo se resolvieron con la nueva legislación napoleónica también. Yo me estaba refiriendo al duque de Westminster, no al de Wellington, que personalmente heredó su función. Y justamente su familia, Granville, también tenía tierras. El duque de Westminster, en los tiempos de la reina Victoria, lo sucede. Es decir, el de Wellington viene primero, el que yo nombré es el de Westminster. Y adquirió también esa tierra a través de su matrimonio. Sugiero que también de manera tramposa. Yo le escribí al duque de Westminster para que aclarara este punto. Y un director ejecutivo de una de sus tantas empresas me contestó. Y yo le había dicho, usted tiene dos negocios.
Primero, cuidar la riqueza histórica de la tierra que heredó el actual duque, que luego se va a transferir por herencia a sus nietos y va a cambiar el escenario. Pero la otra parte de su negocio es que usted es un desarrollador inmobiliario en la zona de Grosvenor, Cambridge, Liverpool. Y esa actividad, bueno, es bienvenida, no hay ningún problema, pero es onerosa, se hace con una planificación. Y lo que yo le decía es que el impuesto al valor de la tierra le iba a hacer perder ingresos de los predios, terrenos y tierras heredados históricamente. Pero si usted actúa como un desarrollador inmobiliario, va a obtener genuinamente su renta, al igual que hacen otros desarrolladores propietarios de la tierra, y deberán pagar este impuesto. De manera que no hay nada que usted deba temer frente a este impuesto sobre el valor de la tierra, no como algo desventajoso, sino como una oportunidad. Hola, bueno, yo la verdad que vine a escuchar, no tengo ni idea de economía ni nada, pero me dio un poco la impresión, acá es como que, bueno, que se invirtió en un terreno, no se heredó, se invirtió en un terreno, lo que sea, y ya se pagan tantos impuestos, creo que ya no sé de impuestos como digo, que ya se paga una renta. Bueno, si se agrega, porque ahora en este momento se están agregando impuestos muy altos a la tierra, a los campos y demás, que se convierten en confiscatorios, porque no sacan los otros impuestos. Entonces lo que yo no entiendo mucho es qué valor se le da a la tierra, qué es lo que se va a pagar y si se van a seguir pagando toda la otra cantidad de impuestos, porque creo, a lo mejor lo entiendo mal, es como que no conviene invertir en un terreno, en una cosa para invertir la plata y ahorrar. No sé si soy clara en la pregunta, pero es como que no me cierra mucho lo que pasa en la realidad de todos los impuestos que pagamos, seguir pagando más renta, no sé cómo se va a resolver acá en el país. Usted no es economista, pero usted nos acaba de dar una lección de economía. Los valores de la tierra, justamente, claro, se someten a un impuesto y usted no quiere, obviamente, invertir. Y cuando usted dice invertir, ¿realmente qué quiere hacer? ¿Se va a remangar y va a trabajar esa tierra? ¿Solo la va a invertir, bueno, y la va a dejar ahí sin hacer nada? Le pone el alambrado y la deja ahí muerta, improductiva, se sienta a esperar que crezca